Vamos a leer el versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo está exhortando a la iglesia a tener cuidado de cómo estamos viviendo. Por eso dice mirad, es decir, presten atención, examínense, sean diligentes en su manera de vivir como creyentes. Y hace varios domingos atrás nosotros estuvimos viendo en Éxodo capítulo 15 cómo Dios se había revelado al pueblo con un nombre nuevo allí cuando el Señor le mandó a Moisés que echara un árbol a las aguas de Mara, y las aguas se endulzaron y el pueblo pudo beber y pudieron seguir su camino por el desierto. Y el Señor se les revela ahí como Jehová Rafa: yo soy Jehová tu sanador. Después vimos otro domingo cómo el Señor daba un diagnóstico general, donde el diagnóstico del Señor era que el ser humano estaba corrompido de la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Todos, ¿se acuerdan? Todo era hinchazón y podrida llaga. Ese era el diagnóstico. Ahora bien, ahora nosotros somos pueblo de Dios, somos iglesia, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Cristo nos ha lavado de todos nuestros pecados, nos ha sellado con el Espíritu Santo, nos ha dado todo. Pero sin embargo, hermanos, ninguno de nosotros está libre de algunos síntomas nocivos en la salud espiritual. ¿Verdad que si yo me curo de una gripe, de una congestión o de lo que fuera, puedo volver a engriparme o puedo volver a recaer en cierto estado? Que yo me haya curado de una gripe no me garantiza que no me voy a volver a engripar. Que Dios me haya rescatado de la necia manera de vivir que vivía antes de conocerle, eso no quiere decir que como cristiano yo no comience a vivir como necio. Por eso Pablo dice: tengan cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y hay dos maneras de andar según la Biblia. O andamos sabiamente o andamos neciamente. Y la necedad es uno de los síntomas terribles espirituales. La Biblia no tiene nada bueno que decir en cuanto a la necedad, todo lo contrario, la condena. La necedad nos lleva a ser arrogantes, nos lleva a ser altivos, nos lleva a ser indiferentes. Tenemos que despojarnos de esa necedad con la cual el hombre nace siendo necio, siendo rebelde a las cosas de Dios, burladores a las cosas de Dios. No está recíproco a recibir las cosas de Dios, al contrario, a rechazarlas. Cualquier persona que rechace la palabra de Dios y lo que Dios tiene, anda neciamente. Por eso la gente de afuera, por más que no lo quiera aceptar, Dios lo ve como necios. El Salmo 14.1 que dice, ¿usted sabe el Salmo 14.1 que dice? No. Dice el necio, porque al necio se le antojó decir en su corazón que no hay Dios. Eso es lo que el necio dice, ¿no? Dice el necio en su corazón no hay Dios. Ahora bien, nosotros somos creyentes, hermanos, pero ¿quién dice acá, bueno, este mensaje no es para mí porque yo no tengo problemas con la necedad? Todos nosotros luchamos. En algún área gris, oscura de nuestra vida, hay partes que Dios quiere pulir. Quiere que la necedad se vaya desplazando de nuestra vida. Y la única manera para desplazar la necedad es mediante la sabiduría. No hay otra cosa. Es la sabiduría, no de este mundo, porque la sabiduría de este mundo nos aleja de Dios, sino la sabiduría de arriba, que nos compenetran las cosas de Dios. Por eso acá Pablo dice que tengamos cuidado de cómo estamos viviendo, que seamos diligentes, cómo andéis, es decir, cómo viven, porque podemos estar viviendo neciamente. Y eso es una contradicción, ¿no? Que un cristiano viva neciamente es una contradicción. Un cristiano tiene que vivir sabiamente, y una vez que adquiere la sabiduría tiene que madurar y crecer en ella. Y ese es el remedio en contra de la necedad, la obstinación, la rebeldía, el no aferrarse a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, como todos nosotros nos compete este tema tan importante, porque así como Pablo estaba advirtiendo a los efesios, la palabra de Dios nos advierte a nosotros que tengamos cuidado. La necedad, recuerden que es una obra de la carne, la necedad es una obra de la naturaleza caída, y nosotros tenemos que crecer en el fruto del Espíritu Santo y desplazar esta necedad
con este pecado remanente, con el cual todavía seguimos luchando día a día. Por eso Pablo dice que por medio del Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. No queda otra. Así que, hermanos, la sabiduría es fundamental. Ahora, ¿qué es la sabiduría y cómo obtengo sabiduría? ¿Saben que una persona hace muchísimos años se hizo esa pregunta? ¿Y dónde encuentro la sabiduría? ¿Dónde se halla la inteligencia? Esa pregunta se le hizo un hombre hace por lo menos 3.500 años atrás. ¿Dónde voy a la farmacia a comprar un blister de sabiduría? Si fuera acá al supermercado Dorado y pongo $1.000 ahí y le digo, deme 1 kilo de sabiduría, por más plata que tenga, entonces, ¿dónde la consigo? ¿Por mis méritos personales? ¿Por mis fuerzas? ¿Por mis capacidades? Pidiéndole. Pero hay algo antes de pedírsela a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En Primera de Reyes, capítulo 3. Es increíble porque dice que esa noche Dios se le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón estaba afligido porque había visto los 40 años de reinado de su padre y lo vio sufrir muchísimo a David. Lo vio como dentro del reino se levantaron opositores, dentro de la familia se levantaron opositores. Y Salomón ahora le tocaba a él el cetro del reino de Israel. Dice, dame sabiduría y entendimiento de corazón para dirigir a este pueblo tan grande. Y dice que a Dios le agradó lo que le pidió Salomón. Y cada vez que nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Primera de Juan nos dice eso, capítulo 4, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido porque hemos pedido conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios se agradó, porque dice, como no me pediste oro, ni fama, ni plata, ni la cabeza de tus enemigos, entonces te voy a dar sabiduría. Pero, hermanos, esta aplicación es tan práctica, hace 4.000 años, 3.000 años, como hoy. La advertencia de Pablo, mirad con diligencia como andéis. ¿Cómo terminó Salomón? Ustedes saben cómo terminó Salomón, como un necio. Como un necio. ¿Por qué? Porque después lo creemos vivos y Salomón sabía que la ley del Señor, por ejemplo, decía, no vas a acumular ni caballos ni carros de guerra porque Jehová es tu guardador. Él empezó a hacer caballerizas, cientos de caballerizas, cientos de carros de guerra. Después Dios le había dicho, no tendrás mujeres ajenas porque las mujeres ajenas van a desviar tu corazón. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? No. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 700 esposas y 300 concubinas, un promedio de 1.000. Porque como los otros harenes de los paganos tenían mujeres, porque era un símbolo de estatus, este necio dijo, no, la palabra de Dios dice esto, pero yo, Salomón, voy a hacer esto. Entonces, hermanos, podemos tener el don de la sabiduría, pero después con el tiempo, si no nos examinamos a la luz de la palabra de Dios, empezamos a andar y a vivir como necios. Y yo conozco mucha gente cristiana en las iglesias así, que le importa 3 pepinos la palabra de Dios y dan vergüenza cómo viven. No tienen 0 sabiduría. La necedad los ha cegado, se han vuelto rebeldes, incrédulos, irritables, incorregibles, faltos completamente de cordura, de sabiduría, de dominio propio, de lo que nos hace hacer la sabiduría. Por eso, hermanos, Salomón tuvo el don de la sabiduría como muy pocos, y sin embargo no tiene nada que ver. Si no vigilamos nuestro andar cristiano, por eso Pablo les dice acá antes de terminar la carta, tengan cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Entonces, ese hombre que yo les decía que se hizo una pregunta, pero entonces, ¿dónde vamos a buscar la sabiduría? ¿Dónde se obtiene la inteligencia? Ese fue Job, capítulo 28 de Job, que es un capítulo magistral. Ese capítulo de Job tiene como subtítulo, los subtítulos no son inspirados, se llaman perícopas, que nos ayudan a identificar los temas de ciertos pasajes. A veces están bien puestos, a veces no, porque no son inspirados. Pero ese, en el caso del capítulo 28, está bien puesta la perícopa, o el subtítulo que dice, el hombre en busca de la sabiduría. El hombre en búsqueda de la sabiduría. Hermano, la sabiduría, como dice Job allí en ese capítulo, él había visto a los mineros. La minería es uno de los oficios más antiguos. Él había visto cómo los mineros
se aferraban a sus herramientas para adquirir oro, piedras preciosas, hierros, metales, y sin embargo la sabiduría, dice Job, no está debajo de la tierra, no está entre las peñas, no está a nuestro alcance, porque la sabiduría solamente está en la presencia de Dios, y de ahí viene la sabiduría. De Dios, hermano, Él es la fuente de toda la sabiduría. Y en Cristo están escondidos, como dice Pablo en Colosenses, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso Dios está anticipando, porque si ustedes prestaron atención a la lectura, capítulo 2 de Proverbios, capítulo 8 de Proverbios, adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. No te mates tanto por plata, por oro, por un chalet en la Rambla, por un yate, una 4x4. No se compara todo eso a la sabiduría. Adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Una y otra vez nos lo dicen ahí. Vamos a recordar Proverbios capítulo 2, que leyó allí Virginia en el versículo 4. Porque capaz que ya no se acuerdan de la lectura, entonces es bueno refrescar la memoria. Proverbios 2:4. Se nos dice ahí que la tenemos que buscar como a la plata. Si como a la plata buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor del Señor. Porque ese es el principio, eso es lo básico para adquirir sabiduría. ¿Cuál es lo básico para adquirir sabiduría? El temor reverente al Señor. Entonces la tenemos que añorar, la tenemos que buscar realmente esa sabiduría. Entonces, la Escritura no solamente nos anima a buscar sabiduría, nos anima a ser sabios, pero más que animarnos, hermanos, la sabiduría la palabra nos manda a buscar la sabiduría. Nos manda. Es un mandamiento que tenemos como iglesia, es un mandamiento que tenemos como cristianos, a buscar la sabiduría. Debemos de buscarla. Ahora, ¿qué necesito para buscar la sabiduría? El deseo de obtenerla. Quizás yo no tengo trabajo, pero si no tengo el deseo de buscar un trabajo, no voy a obtener trabajo. Esto es lo mismo. Si yo no tengo el deseo de obtener la sabiduría, no la voy a buscar. Entonces, en primer lugar, debemos de desearla, mucho más que el oro o la plata. Yo pongo este ejemplo. Usted ponga un aviso ahí en la radio difusora Soriano, o San Salvador, o lo que fuere, o en el diario Ilupé, ponga ahí un aviso. Se ha encontrado en Chacra Bautista, en las inmediaciones perimetrales, una veta de oro. Yo les puedo asegurar que al otro día, a las 24 horas, están todos con pico, martillos, viejos, gurises, viejas, jóvenes, adultos, lo que fuere, buscando oro y plata. ¿Por qué? Porque saben el valor que tiene eso. Sabe que una pepita de oro puede cambiar sus vidas, pero sin embargo no conocen el valor que tiene la sabiduría, que realmente puede cambiar nuestras vidas para bien. Por eso la gente desprecia la sabiduría. Aún mucha gente dentro de la iglesia le da lo mismo la sabiduría o no, lo que quieren es otra cosa, no la sabiduría de Dios. Entonces, si no hay un anhelo en nuestro interior por adquirir la sabiduría, Dios no la va a dar. Tenemos que anhelarla para después pedirla. Porque debemos de pedir con fe, no dudando. Y cuando nosotros no anhelamos algo, entonces es una oración vacía. Debemos de fervientemente. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero pídala de corazón, pídala con fe, ansiándola, reconociendo que nos hace falta. Si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero si no crees con sabiduría, el temor de Jehová desaparece. Porque es el principio. Hermano, yo estoy convencido que ese principio está carente. Multitudes de creyentes no tienen temor de Dios. Y usted me va a decir a mí que andan sabiamente esos creyentes, andan como necios, como dice Pablo. Si no hay temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, se ha perdido el temor de Dios en los creyentes, en las iglesias. Usted me va a decir que hay sabiduría, lo que reina es la necedad. Y tenemos que tener cuidado, porque la única manera de combatir la necedad es por medio de la sabiduría de Dios. No hay otra cosa. Debemos de anhelarla, debemos de buscarla, y es un mandamiento que se nos da. Miren, por ejemplo, vamos un poquito más adelante, ya Proverbios capítulo 4. Por algo Proverbios habla tanto. Le voy a leer simplemente 2 versículos por ahora. Ahí en el capítulo 4, en el versículo 5 y el versículo 7,
Acá dice, adquiere sabiduría. Acá está escrito esto originalmente en un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es una orden. Sí, nos anima a buscarla, pero en realidad lo que nos está haciendo nos está mandando. Y nos está mandando a ir a la fuente directa. Por eso la advertencia del capítulo 8, cuando la sabiduría clama a voz en cuello, invitando a venir a ella, y sin embargo el necio no quiere. Pero acá es un mandamiento que tenemos. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 7, otra vez. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Y yo les citaba hoy, ¿se acuerdan? En Job, capítulo 28, versículo 12. Donde él se pregunta, ¿y más dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Muchos se jactan de sabios, de inteligentes, pero si están bebiendo de una fuente equivocada, lamentablemente lo menos que son sabios e inteligentes. Y la sabiduría, hermanos, no tiene nada que ver con el conocimiento, porque yo puedo tener muchísimo conocimiento y ser necio. El caso de Salomón, conocía de todo y vivía como necio. Entonces, la sabiduría es la aplicación correcta de lo que yo voy aprendiendo. Lo que yo voy aprendiendo tiene que ser puesto, tiene que ser vivido en mi vida primeramente. Eso es la sabiduría. Lo que Dios nos enseña es para que nosotros lo apliquemos. Si no, no tiene, llenar la cabeza de conocimiento no tiene ningún valor. Podemos saber mucho de teología y de Biblia, pero si no nos cambia, si no nuestra manera de vivir no se ven cambios significativos, entonces no estamos siendo sabios en la práctica. Así que, hermanos, primero tenemos que adquirirla, pero para adquirirla tengo que desearla. Y una vez que adquiero la sabiduría, después la Biblia me manda que tengo que crecer en sabiduría. Tengo que crecer en sabiduría. Pero para crecer tengo que tenerla primero. Entonces, como primer principio, todos nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, debemos comprender que la sabiduría procede únicamente de Dios. Él es la fuente, hermanos, inagotable de todo conocimiento, de toda sabiduría. Procede únicamente del Señor. Esa es la que Santiago llama en el capítulo 3, versículo 17, la sabiduría que es de lo alto. Porque hay una sabiduría que es de acá abajo. Y esa sabiduría, dice Santiago, que es animal, es terrenal y es diabólica. Esa sabiduría no nos acerca a Dios. Esa sabiduría nos aparta de Dios. Cuidado con la sabiduría del mundo. Cuidado con la falsamente llamada ciencia de este mundo. No nos acerca nunca a Dios, sino que nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios la sabiduría. No haga caso a la sabiduría del mundo. Es animal, es terrenal y es diabólica. El Señor es la fuente de toda sabiduría. Él nos da a entender o a conocer sabiduría. Él nos da. Eso es lo que oraba el salmista en el Salmo 51, también un salmo precioso. Salmo 51, allí en el versículo 6. Miren lo que dice acá el salmista. Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto nos habla también de la relación que cada uno tiene personalmente con Dios. Entonces, escudriñar esa sabiduría. Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Me has hecho comprender. Es un don de Dios en nuestra vida. Es el obrar del Espíritu de Dios en nosotros los creyentes para madurar, para crecer. Digamos entonces que la verdadera sabiduría tiene tres facetas que son fundamentales. La verdadera sabiduría que proviene de Dios. En primer lugar, hermano, es enseñada por Dios. Es enseñada por Dios. Dios nos la da. Puede usar un instrumento como en este momento, pero es Él el que la da, no soy yo. No es fulano, no es el Buda, no es Dalai Lama, no es Alá, no son las religiones, es Dios.
En primer lugar, esa sabiduría es enseñada por Dios, esa sabiduría enseña sobre Dios, número 2, y en tercer lugar, esa sabiduría nos conduce a Dios. Esas son 3 facetas de la sabiduría que nosotros necesitamos, que son los pilares para nuestra vida. Recuérdela, es enseñada por Dios, enseña acerca de Dios y nos conduce a Dios. Por otro lado, la sabiduría mundana, terrenal, nunca nos va a conducir a Dios, sino que nos va a alejar de Dios. Nos va a alejar de Dios. Miren lo que el apóstol Pablo allí, por ejemplo, a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, les dice ahí a la iglesia. Primera a los Corintios, capítulo 1. Versículo 21. Dice Pablo, y pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ningún sabio según este mundo puede conocer a Dios por cuenta de él. No hay. Es imposible. No puede. Sino, ¿cómo va a conocer el hombre? Bueno, ahí Dios sigue diciendo, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, sigue diciendo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura para el mundo, ¿no? El mundo, el mensaje de la cruz es una tontería, es una necedad, es un mensaje pasado de moda, es un mensaje que no tiene trascendencia, es una tontería para el hombre sabio según el mundo. Entonces, ven claramente cómo la sabiduría que no proviene de Dios, que es la sabiduría del mundo, nos aparta de Dios. En vez de acercarnos a Dios, nos va apartando de Dios. Y a veces uno se dice, ¿por qué tantos creyentes se están enfriando? ¿Por qué tantos creyentes no están andando sabiamente? Quizás estén careciendo de la sabiduría que viene de lo alto y se están manejando por principios que rigen la sabiduría de este mundo. Y en vez de acercarnos a Dios, nos aparta de Dios. Bueno, esa sabiduría mundana tiende a la necedad al suprimir la verdad de Dios. Eso es lo que Pablo condena ya en Romanos capítulo 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Entonces ellos quisieron suponer otra cosa. En vez de adorar al Creador, empezaron a adorar la creación, las criaturas. Y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice Pablo. La Biblia, hermano, asocia la sabiduría de Dios, en primer lugar, con el buen carácter. Una persona que está siendo nutrida con la sabiduría de Dios tiene un buen carácter. Tiene un carácter templado, se conoce por su mansedumbre, por su dominio propio, por su disciplina personal. También la Biblia presenta esa sabiduría como una persona diligente en las cosas del Señor, una persona que dice, habla y siempre va por la verdad. Eso es primordial en nuestras vidas, ¿verdad? Una persona que es pacificadora, no es una, porque dice que el necio enseguida muestra su enojo, pero el sabio todo lo contrario. Entonces, una persona sabia es una persona de paz. Él ve cómo puede poner paños de agua fría. Hermanos, recuerden que los incendios no se apagan con nafta, se apagan con agua. Se apagan con agua. Entonces el sabio va a ser una persona que siempre va a tratar de poner paños fríos. El diablo quiere que nosotros le echemos nafta a esto y que nos quememos, nos ardemos todos, criticándonos, dándonos garrote los unos a los otros, volándonos la lonja los unos a los otros. No, mi hermano, no sea necio, sea sabio, aprenda a morder el freno, a callar, a saber hablar, a saber responder. Sé sabio. Hay veces que es mejor no decir nada. Si uno está mal, está alterado. Bueno, todo eso nos da la sabiduría que viene de lo alto. Porque más adelante voy a hablar de las características que Santiago da de la sabiduría de lo alto. ¿Cómo sé yo entonces que esa sabiduría es de lo alto? Bueno, porque tiene características muy bien definidas en la Escritura. Que hoy no me va a dar ni por asombro hablar de esas características. Pero esto es fundamental. Estamos viendo entonces cómo se manifiesta la sabiduría a nosotros los
creyente, en el carácter, hermano. Una persona chinchuda, irritable, que es que no anda como necio. No anda como sabio, perdón, anda como necio. Tiene que crecer, tiene que madurar. Y bueno, en todo este año Dios nos ha venido hablando acerca de eso, de crecer, de madurar. De crecer y de madurar. Como termina allí su carta Pedro, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de crecer, mis hermanos. Entonces, como les venía diciendo, esa persona se va a conducir de una manera sabia, se va a mostrar por su manera de hablar, por su manera de conducirse en esta vida, a pesar de los obstáculos que la vida pone, a pesar de las luchas, a pesar de la prueba, el sabio sabe cuándo tiene que esperar, cuándo tiene que continuar, por dónde tiene que ir. Él sabe, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, el sabio no se da la cabeza contra la pared. El sabio sabe dónde tiene que ir, qué camino tiene que seguir, porque la sabiduría misma de Dios le está instruyendo en el proceso. Por eso el salmista, hermanos, en el Salmo 90, que es un salmo de Moisés, ¿se acuerdan? Ahí Moisés oraba en el Salmo 90, en el versículo Dios, y él pedía a Dios: Señor, enséñame de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La oración de Moisés. ¿Sabe por qué él pedía sabiduría en el Salmo 90? Porque Moisés dice en ese salmo, él está pensando, ¿no? Moisés era un hombre muy inteligente, tenía mucho discernimiento espiritual. Y Dios le concedió vivir ¿cuántos años, Moisés? 120 años. Pero él en el Salmo 90 dice 70, 80 años es la vida del hombre. Y llegar a 80 años con toda su fortaleza y molestia. Por lo tanto, Señor, como la vida es tan corta, como la vida está llena de penurias, llena de luchas, llena de tribulaciones, llena de problemas, vivimos en un mundo caído. Entonces, Señor, como la vida son 70, 80 años y ya se nos va la vida se van rápido los años. Impresionante. Entonces, Señor, a la luz de esta realidad que vivimos 70, 80 años, enséñanos a contar de tal modo esos días para traer al corazón sabiduría. Es tan poca la vida, hermanos, que tenemos que aprovechar la vida para crecer en sabiduría de Dios y vivir esos años para la gloria de Dios. Hermanos, yo siempre digo lo mismo y es una oración personal mía y les abro mi corazón en esto. No soy de hacer esto, pero en una de mis oraciones siempre está: Señor, que a medida que pasan los años, crezca en sabiduría y no en necedad. Yo he tenido la experiencia de conocer hombres viejos y necios, y es lo peor que puede haber. Un viejo que ha llegado a cierta edad y lejos de estar coronado de sabiduría, es una persona necia. Un viejo o vieja, en el buen sentido de la palabra, porque la Biblia sí le llama, ¿no? Qué bueno que si el Señor nos concede, quién sabe, a los hermanos que ya han pasado los 70 años, qué bendición, uno no sabe si va a llegar. Pero si el Señor nos concede llegar a cierta edad, que lleguemos coronados por sabiduría del cielo, hermano. Que puedan ver en nosotros esa luz que la sabiduría pura de Dios da a la persona que la posee. Lo peor que hay es envejecer siendo necio. La cosa más ridícula y más espantosa, y es mi oración: Señor, si voy a ser así, entonces llévame cuando quiera, pero no quiero ser un viejo necio. No quiero, porque es patético, hermano. Yo lo he visto y digo: no, yo no quiero esto. No quiero esto. Que Dios nos ayude a envejecer y que esa sea nuestra oración primaria también. Señor, los años se están yendo muy rápido. Dame sabiduría, Señor, para vivir estos pocos años que nos van quedando, que podamos hacer algo para el Señor. Dame sabiduría, Señor, dame sabiduría para vivir conforme a tu palabra, para vivir conforme a tu voluntad. Entonces, ¿cómo espera Dios que nosotros traigamos al corazón sabiduría? A través de su Hijo Jesucristo, quien mora en los creyentes por el Espíritu Santo. En Cristo, como dice Pablo en los Colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, todos los tesoros. Entonces, hermanos, esos tesoros son inagotables. Esos tesoros están a disposición de cualquiera que realmente lo anhele. Los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, para vivir conforme a la voluntad de Dios y despojarnos de nuestra necedad. Sabiduría, Cristo es la fuente de ella. La mayoría de nosotros conocemos Proverbios capítulo 1, versículo 7, que se nos da el principio de esa sabiduría.
Y Proverbios capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es él. Pero en realidad Salomón, que el autor de Proverbios es Salomón, en realidad Salomón, él está citando este viejo proverbio de otros antiguos antes que él, que fueron gente temerosa de Dios, y ellos supieron que el principio para ser sabio es el honrar a Dios, es el temer a Dios, es el respeto reverente a Dios, a su palabra y a su voluntad. Y acá Salomón nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿De quién lo escuchó él? Salomón. No solamente de Job, de alguien después de Job, de su padre David. ¿De dónde estoy inventando yo esto? No lo estoy inventando, está en la Biblia. El Salmo 111, versículo 10.